Mi nombre es Simón y yo era un guardián del tiempo. En mi taller de Zacatlán, mis manos, antes firmes, daban vida a relojes monumentales, máquinas de precisión y belleza. Mi vida era un universo de engranajes y péndulos, una danza con la eternidad. Pero mi propio hijo, Mateo, vio mi arte no como un legado, sino como un montón de chatarra vieja que se interponía en su camino hacia el dinero fácil. Ahogado en deudas, intentó forzarme a vender el taller de mis ancestros. Cuando me negué, en un arrebato de furia, destrozó mis creaciones y, con ellas, mis manos. No contento con eso, me abandonó en un asilo, declarándome un viejo inútil cuya hora había pasado. Pero él no sabe que, en el rincón más oscuro del taller, dejó atrás mi obra maestra, el reloj del corazón, un reloj que no solo guarda el tiempo, sino también el secreto que marcará la hora final de su traición. Desde esta cama, voy a darle cuerda a mi venganza. Si crees que el tiempo pone a cada uno en su lugar, por favor, suscríbete a este canal ahora mismo y dime en un comentario desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Tu apoyo es el mecanismo que le da cuerda a mi esperanza. El primer sonido que te ancla a la realidad cuando estás en el infierno es siempre el equivocado. Mi vida siempre sonó al tic-tac acompasado de 100 relojes, al zumbido del torno, al delicado roce del latón siendo pulido. El taller de mi familia era una sinfonía de la precisión. Ahora, mi universo suena al goteo monótono de una llave en el baño del pasillo y al murmullo de las televisiones que predican desgracias a un público de almas ausentes. Abro los ojos y el techo es blanco, una eternidad vacía. Intento levantar la mano derecha para espantar una mosca, y un temblor incontrolable, una vibración ajena y violenta, me recuerda que el maestro relojero ha muerto, aunque el hombre siga respirando. Les hablo desde aquí, desde la cama número 8 del asilo El Reposo del Ángel, un nombre poético para este cementerio de los vivos en las afueras de Zacatlán. Tengo 74 años, me llamo Simón, y mi hijo, Mateo, me ha dejado aquí para que mi tiempo se agote en el olvido. Cree que me ha despojado de todo, mi taller, mi arte, mis herramientas. Cree que las manos que le enseñaron a ensamblar su primer mecanismo ahora solo sirven para temblar y derramar la sopa. Pero se equivoca. En la quietud de este cuarto, en el taller silencioso de mi mente, estoy ensamblando el mecanismo más complejo de mi vida. Un reloj de venganza. Y su precisión, amigos míos, será letal. El recuerdo de mi último día como un hombre completo es un engranaje roto que gira sin cesar en mi memoria. Fue hace un mes, en mi relojería, la que fundó mi bisabuelo. El aire olía a aceite fino y a metal. Mateo entró, no con el respeto de un hijo, sino con la impaciencia de un acreedor. A su lado, su mujer, Valeria, con sus ojos afilados y su teléfono en la mano, seguramente calculando el valor por metro cuadrado de mi santuario. Se acabó, papá, dijo Mateo, su voz sin la cadencia suave de un péndulo. La cadena de cafeterías de diseño quiere el local. Es el mejor de la plaza. Pagan una fortuna. Con esto, Valeria y yo pagamos mis deudas y nos vamos de este pueblo de relojes viejos. Estos relojes no son viejos, Mateo, le respondí, sin levantar la vista de un delicado escape que estaba reparando. Son eternos. Y este taller es el corazón de nuestra familia. El tiempo de nuestra sangre vive en estas paredes. Venderlo es vender el apellido. Él soltó una carcajada, un sonido discordante como un resorte que se rompe. Por favor, papá, ¿quién quiere un reloj de cuerda en la era del smartwatch? Tu arte es obsoleto. Son cacharros de latón. Lo único que vale aquí es el espacio y el oro que se pueda fundir de las cajas de los relojes de bolsillo. Me negué. Le hablé de la promesa que le hice a su madre, mi Isabel, de nunca dejar que el corazón de nuestro taller dejara de latir. Fue entonces cuando su frustración se convirtió en una furia irracional. Con un grito, barrió con el brazo una mesa de trabajo, lanzando al suelo docenas de engranajes diminutos, rubíes y escapes. El sonido de 100 horas de mi trabajo haciéndose añicos en el suelo fue el sonido de mi propio corazón rompiéndose. Me abalancé para proteger un cronómetro marino que estaba restaurando. Forcejeamos, y en su rabia me empujó con la fuerza de un hombre que odia todo lo que no puede entender. Caí hacia atrás, mi cadera se
estrelló contra el pesado torno de metal, y mis manos intentaron frenar la caída contra una caja de herramientas abierta. Sentí un dolor agudo, un crujido en los huesos de la muñeca, y luego el golpe en la cabeza que me sumió en la oscuridad. El hospital fue una pesadilla de yeso, dolor y diagnósticos sombríos. Cadera rota, sí, pero lo peor fue el veredicto sobre mis manos. Daño neurológico por el trauma, dijo el doctor. Tendrá un temblor permanente. Una sentencia de muerte para un relojero. Y luego la estocada final. Mateo, con su actuación de hijo preocupado, usó un poder que me hizo firmar con engaños. Le dijo al hospital que me llevaría a una clínica de rehabilitación en la capital. La ambulancia me trajo aquí. Lo vi firmar los papeles, decirle al director que la caída me había dejado confundido, que mis temblores eran un signo de vejez avanzada, y luego se fue, dejándome en este lugar donde el tiempo no avanza, simplemente se repite. Cuando la familia que criaste, con tus propias manos te quita todo, solo te queda la fe. Suscríbete si crees que con Dios a tu lado, ninguna batalla está perdida. Una enfermera me ayuda a beber agua. Mis manos tiemblan tanto que derramo la mitad. Tranquilo, abuelito, me dice. Ella ve un cuerpo deteriorado. No sabe que la máquina más precisa de este asilo funciona perfectamente dentro de mi cráneo. Mi esposa Isabel, que en paz descanse, era la artista. Ella pintaba las esferas de los relojes. Sus manos eran las únicas más firmes que las mías. Ella me enseñó mi frase de oro. Un relojero aprende la lección más importante de todas. Puedes desarmar un mecanismo, pero si pierdes una sola pieza, por pequeña que sea, el tiempo nunca volverá a correr igual. Lo mismo pasa con una familia. Mi hijo ha perdido una pieza, y su tiempo ahora está descompuesto. Y ahora estoy aquí, un maestro relojero con manos que ya no obedecen, un guardián del tiempo atrapado en un día sin fin. Mateo cree que lo tiene todo. El local, los relojes antiguos que seguramente está vendiendo como chatarra la libertad para destruir, cree que el valor de mi vida se reduce al oro que pueda fundir, pero se equivoca. No sabe que el verdadero tesoro de nuestra familia, la obra de mi vida, sigue en el taller, oculta a plena vista. Bajo una lona polvorienta en el fondo del taller, descansa el reloj del corazón, un reloj monumental que llevo construyendo 30 años. Mateo cree que es un proyecto fallido, una locura de viejo. No sabe que su mecanismo es la culminación de un secreto familiar, un escape de péndulo que no hace ruido, una aleación de metales que no se expande con el calor, una máquina casi perfecta, y lo más importante, no sabe que, detrás de la esfera, en un compartimento secreto no hay engranajes. Hay algo mucho más valioso, los documentos originales de propiedad del taller, que datan del siglo XVIII, y una colección de relojes antiguos de valor incalculable que mi abuelo reunió. Él se llevó las manecillas, pero yo tengo el mecanismo central. Y desde este asilo voy a encontrar la manera de que un aliado venga a mí. Y juntos vamos a darle cuerda a un reloj que cuando dé la medianoche marcará el fin de su tiempo y el comienzo del mío. Los días en este asilo son una lección brutal sobre la relatividad del tiempo. Para un relojero, un segundo es una medida precisa, una danza de escapes y contrapesos. Aquí, un segundo puede durar una eternidad. Es el tiempo que tarda una gota de la vía del suero en caer, o el tiempo que dura el eco de una puerta cerrándose en el pasillo. Mi cuerpo, con su temblor incesante y su cadera rota, está anclado a este tiempo lento y pegajoso. Pero mi mente, amigos míos, trabaja a la velocidad de un cronógrafo suizo. Planea, calcula, maquina. Mi hijo Mateo, en su ignorancia, me había dejado dos cosas: tiempo y un motivo. Y esa es una combinación peligrosa en las manos de un hombre que ha pasado su vida entera entendiendo cómo funcionan los mecanismos. Me enteré, a través de una de las enfermeras que leía el periódico en voz alta, que mi hijo había puesto oficialmente en venta el taller. Gran oportunidad comercial en el corazón de Zacatlán, decía el anuncio. Edificio histórico con potencial para hotel, boutique o restaurante. Cada palabra era una profanación. Estaba vendiendo el alma de mi familia por metro cuadrado.
Sabía que el tiempo se agotaba. El reloj del corazón, mi obra maestra, mi arca del tesoro, corría el riesgo de ser vendido como chatarra o demolido junto con las paredes que lo habían visto nacer. Necesitaba un aliado. Y en un lugar como este, donde la mayoría de las conversaciones son murmullos sobre dolores pasados y comidas insípidas, encontrar a alguien que pudiera entenderme parecía imposible. Mi oportunidad llegó disfrazada de caridad. Todos los domingos, un grupo de voluntarios de la iglesia de San Pedro venía a visitar a los ancianos. Traían galletas y cantaban canciones. La mayoría de nosotros los ignoraba, perdidos en nuestros propios laberintos. Pero yo vi mi oportunidad. Había entre ellos una señora mayor, doña Elvira, una mujer con ojos amables y una paciencia infinita. Durante varias semanas hablé con ella. Le conté historias de mi taller, de mi difunta Isabel, de la magia de los relojes. Y un domingo le mostré el único objeto personal de valor que me quedaba, un viejo reloj de bolsillo de plata que había pertenecido a mi abuelo y que yo guardaba en el cajón de mi mesita. «Doña Elvira», le dije, y mi voz temblaba no por la enfermedad, sino por la emoción del plan. «Este reloj es mi único recuerdo de mi abuelo. Ha dejado de funcionar, y mi último deseo en esta vida sería que volviera a latir. Hay un joven en el pueblo, un restaurador de relojes llamado Miguel. Es el único en quien confío. ¿Podría usted por caridad llevárselo para que lo repare? Yo le pagaré lo que sea». La buena mujer, conmovida por la historia del viejo artesano y su último deseo, aceptó sin dudar. Lo que ella no sabía era que el reloj no estaba roto y que yo ya le había dejado un mensaje a Miguel. Durante una noche de insomnio, con un alfiler que le había sacado a una enfermera y con un esfuerzo sobrehumano de mis manos temblorosas, había grabado un mensaje casi invisible en el interior de la tapa trasera del reloj. El corazón late. Necesita un guardián. Asilo, el reposo del ángel. Cama 8. Las 2 semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida. ¿Habría llevado doña Elvira el reloj? ¿Habría encontrado Miguel el mensaje? ¿O habría pensado que era el delirio de un viejo y lo habría ignorado? Y entonces una tarde, un joven que no era ni médico, ni enfermero, ni voluntario, apareció en la puerta de mi cuarto. Era delgado, con anteojos, y en sus manos sostenía, con una reverencia casi religiosa, el reloj de mi abuelo. Era Miguel, el restaurador. «Maestro Simón», dijo, y su voz era un susurro de asombro. Recibí su mensaje. No lo entendí al principio, pero luego leí en el periódico lo de la venta del taller, y supe que algo andaba muy mal. «¿Qué ha pasado? Todo Zacatlán cree que usted se retiró felizmente». En ese momento, supe que el mecanismo de mi venganza había encontrado su engranaje principal. Le conté todo: la traición, la agresión que me destrozó las manos, el abandono, y le revelé el secreto del reloj del corazón. Le describí el escape silencioso, la aleación secreta, y lo más importante, el compartimento oculto con los documentos históricos y los relojes antiguos. El rostro del joven Miguel pasó de la incredulidad a una furia justa. Él, que había admirado mi trabajo toda su vida, no podía concebir tal acto de barbarie. «No es solo un crimen contra usted, maestro», dijo, y sus manos se cerraron en un puño. «Es un crimen contra nuestro oficio, contra la historia de este pueblo. Y por eso te necesito, hijo», le dije, usando una palabra que ya no podía darle a mi propia sangre. «Necesito que te conviertas en el guardián de ese reloj. Mi hijo va a vender el taller en cualquier momento. Los compradores lo demolerán todo. Necesito que saques el reloj del corazón de allí, que lo pongas a salvo». «¿Pero cómo?», preguntó. «Es una pieza monumental, y su hijo no me dejará acercarme. Usará su propia ignorancia en su contra», le expliqué. Y el plan tan largamente pulido en mi mente salió de mis labios. «Te presentarás en el taller como un tasador de metales. Le dirás que una empresa de reciclaje de lujo está interesada en comprar toda la chatarra de latón y acero del taller. Ofrecerás un precio decente por los mecanismos viejos, y luego señalarás el gran reloj cubierto por la lona. Le dirás que es un armatoste sin valor, pero que tu compañía se lo puede llevar gratis como parte del trato,
para ahorrarle los costos de la demolición. Él, ansioso por vaciar el local y recibir su dinero, aceptará. Verá un problema menos, no un tesoro que se le escapa. Mi padre me enseñó una de mis frases de oro. El tiempo, hijo, tiene dos caras. La que le muestras al mundo en la esfera y la de los mecanismos secretos que nadie ve. Un hombre sabio cuida de ambos. Mi hijo solo vio la esfera, el brillo del dinero. Nosotros, Miguel y yo, íbamos a rescatar el mecanismo. Miguel aceptó sin dudar. Ya no era solo un restaurador. Se había convertido en un soldado en mi guerra silenciosa. Se fue esa tarde con una misión que parecía sacada de una novela. Y yo me quedé en mi cama, en la quietud de mi cuarto de asilo. Por primera vez en meses, el temblor de mis manos no era de debilidad, sino de una emoción incontenible. La maquinaria de la justicia por fin había empezado a moverse. Los días que siguieron a la visita de Miguel fueron una lección sobre la naturaleza del tiempo. En mi vida anterior, yo lo medía, lo diseccionaba en segundos, minutos y horas. Aquí, en el asilo, el tiempo no tiene medida. Es un océano espeso y gris, pero con el plan en marcha, cada amanecer, cada cambio de turno de las enfermeras, se convirtió en un tic-tac en mi alma. La maquinaria de mi venganza había empezado a moverse, y yo, el maestro relojero, solo podía esperar, inmóvil, a que cada engranaje encajara en su sitio. Mientras yo esperaba, mi hijo Mateo vivía en un tiempo acelerado, el tiempo de la codicia. Me lo contó una de las voluntarias de la iglesia, doña Elvira, la misma que había llevado mi reloj. Con una tristeza genuina, me dijo que había visto a mi hijo en la plaza, celebrando con su mujer y unos hombres de traje. Estaba anunciando la inminente venta del taller y hablando de sus grandes planes para la ciudad. Estaba vendiendo mi piel antes de haberme casado del todo, brindando por una victoria que se asentaba sobre los cimientos podridos de la traición. La codicia, amigos míos, tiene una debilidad fatal. Es perezosa. No se toma el tiempo de mirar debajo de la lona, de investigar el mecanismo. Solo ve el brillo superficial. Y es en la oscuridad, en lo que el codicioso desprecia, donde se esconde el verdadero valor. Y entonces una tarde, una semana después de nuestra primera reunión, Miguel volvió a aparecer en la puerta de mi cuarto. No venía como el joven artesano admirador, venía como un soldado regresando del frente. En su rostro no había alegría, sino la tensión y el alivio de quien ha sobrevivido a un gran peligro. Se sentó a mi lado y en voz baja me narró la crónica del rescate, y mientras hablaba, yo cerraba los ojos y veía cada escena con la claridad de un mecanismo de cristal. Me describió cómo se disfrazó. Se quitó sus ropas de artesano y se puso un overol sucio, unas botas de trabajo pesadas y una gorra grasienta. Se presentó en el taller no como Miguel, el restaurador, sino como Antonio, un tasador de chatarra, un hombre rudo de pocas palabras. Mi hijo Mateo y su mujer Valeria lo recibieron con la condescendencia que los nuevos ricos reservan para la clase trabajadora. «Así que usted es el chatarrero», le dijo mi hijo. «Bien, no me haga perder el tiempo. Ahí está el montón de basura. ¿Cuánto me da por todo?» Miguel, interpretando su papel a la perfección, recorrió el taller con una mirada de desdén. Pateó una caja de engranajes de bronce, pesó en su mano un viejo péndulo. «No mucho», dijo con voz grave. «La mayoría es latón. El acero está oxidado. Le doy 5,000 pesos por todo el lote». Mi hijo, que seguramente esperaba más, protestó, pero Miguel se mantuvo firme. «¿Es eso o paga usted para que se lo lleven? Yo le estoy haciendo un favor». Mateo, ansioso por vaciar el local para los compradores del edificio, aceptó a regañadientes. Y entonces Miguel, mi valiente soldado, lanzó el ataque final. Señaló con la barbilla la gran forma cubierta por la lona en el rincón. «¿Y ese armatoste? ¿Qué es?» «Ah, eso», dijo mi hijo con una risa burlona. «Es una locura de mi padre. Un reloj gigante que nunca funcionó. Pesa 1 tonelada. Iba a pagar una grúa para sacarlo de aquí antes de la demolición». Miguel se rascó la barbilla. «Mire, hagamos un trato», le dijo. «Me está pagando poco por la chatarra. Inclúyame ese trasto en el lote y yo me encargo de sacarlo sin costo.
Mi gente tiene el equipo. Le ahorro el problema y el dinero de la grúa. Pude imaginar el brillo de la avaricia en los ojos de mi hijo. ¿Ahorrarse dinero? Era una oferta que no podía rechazar. Trato hecho, dijo, y le estrechó la mano sucia de grasa a Miguel. No sabía que estaba sellando su propia ruina. Miguel me contó la tensión de la operación, cómo sus amigos, disfrazados de operarios, entraron con una pequeña grúa, cómo tuvieron que mover el monumental reloj del corazón, con un cuidado infinito, mientras mi hijo los miraba con impaciencia, apurándolos, y cómo finalmente lo subieron a un camión y se lo llevaron, dejando atrás un taller vacío y a un joven que se creía el más listo del mundo. «Está a salvo, maestro Simón», me dijo Miguel, y en sus ojos vi lágrimas de emoción. «Está en la trastienda de mi pequeño taller, cubierto, esperando». Pero la historia no terminaba ahí. Esa misma noche, Miguel había abierto el compartimento secreto, siguiendo mis instrucciones, y lo que encontró lo dejó sin aliento. Me trajo al asilo una pequeña caja de madera, la abrió sobre mi cama, y allí, brillando suavemente bajo la luz amarillenta del cuarto, estaban una docena de relojes de bolsillo antiguos, un Patek Philippe de 1910, un Vacheron Constantin de la época de la Revolución, piezas por las que los coleccionistas se matarían, y debajo de ellos, un paquete envuelto en cuero. Las escrituras originales del taller, firmadas por el virrey en 1780. Teníamos el tesoro, teníamos la prueba, teníamos el arma. «¿Y ahora, cuál es el plan, maestro?», me preguntó Miguel. «Ahora, hijo», le respondí, y la palabra hijo por fin sonaba correcta. «Ahora empieza el verdadero arte. No vamos a denunciarlo, no vamos a confrontarlo, vamos a hacer algo mucho más elegante. Vamos a organizar la más grande exhibición de relojería antigua que este país haya visto jamás, y el reloj del León. Corazón, junto a estas joyas será la pieza central. El mundo entero se enterará del tesoro que mi hijo vendió por el precio de la chatarra, y lo haremos público justo el día antes de que firme la venta final del taller. La humillación no será un acto privado, será un espectáculo nacional. El plan estaba trazado, el mecanismo completamente ensamblado, y el tic-tac de la cuenta atrás para la caída de mi hijo había comenzado. Los meses que siguieron al rescate del reloj del corazón fueron un torbellino de actividad febril, una sinfonía de planificación secreta que yo dirigía desde la quietud de mi cuarto de asilo. Mi cuerpo seguía siendo un prisionero de huesos frágiles y nervios traicioneros, pero mi mente, por primera vez en años, funcionaba con la precisión de un cronómetro de observatorio. Miguel, mi leal aliado, se convirtió en mis manos y mis pies en el mundo exterior. Venía a verme cada 2 días, no como un visitante, sino como un aprendiz que recibe instrucciones de su maestro. Juntos, en la penumbra de mi habitación, planeamos cada detalle del golpe final. Mientras nosotros conspirábamos, mi hijo Mateo vivía en la cima de su efímero triunfo. Se había deshecho de la chatarra de mi taller y había firmado un precontrato de venta del edificio con la cadena de cafeterías. Me enteré por una nota en el periódico local que él y Valeria habían dado el pago inicial de un lujoso apartamento en Puebla. Estaban celebrando, gastando un dinero que aún no tenían del todo, convencidos de que el viejo relojero y su mundo obsoleto eran ya solo un recuerdo polvoriento. No sabían que el pasado, como un reloj antiguo al que se le da cuerda, estaba a punto de sonar su campana más estruendosa. Nuestro plan era una obra de teatro, una puesta en escena magnífica. Con el prestigio de la colección de relojes antiguos de mi abuelo como tarjeta de presentación, Miguel consiguió el patrocinio del Instituto Cultural de Puebla. Anunciamos una exposición única, El tiempo de los Vargas, 4 generaciones de maestros relojeros de Zacatlán. Creamos un aura de misterio. Las invitaciones, impresas en papel grueso con letras doradas, hablaban del develamiento de una obra monumental, la pieza perdida del maestro Simón Vargas. La élite cultural y social del estado entero cayó en la trampa. La noche de la inauguración, el gran salón del instituto era un mar de vestidos de noche, trajes caros y susurros de anticipación. Y mi hijo, Mateo, estaba allí. Había sido invitado
como el último heredero de la dinastía Vargas. Llegó con Valeria del brazo, arrogante, sonriente, listo para recibir los aplausos que él creía merecer por su apellido. Yo, por supuesto, no estaba allí físicamente, pero mi presencia era más poderosa que la de cualquiera. Miguel había instalado una pequeña cámara y me transmitía todo en vivo a la tableta que me había conseguido. Desde mi cama de asilo, con el sonido de los ronquidos de mi vecino de cuarto como música de fondo, yo era el espectador de honor en el teatro de mi propia justicia. Vi a mi hijo pasearse por la sala, aceptando felicitaciones, hablando con falsa modestia de la pesada carga de su legado. Vi cómo miraba con desdén las vitrinas donde se exhibían los relojes de bolsillo de su bisabuelo, sin tener idea de su valor real. Y entonces llegó el momento. Las luces bajaron. Miguel, como el anfitrión de la noche, subió al escenario. «Buenas noches», dijo, su voz resonando en los altavoces. «Es un honor para mí, como último descendiente de los relojeros Vargas, darles la bienvenida. Hoy celebramos el tiempo, la tradición». Mientras él recitaba su discurso hipócrita, a sus espaldas, dos técnicos retiraron una gran cortina de terciopelo. Y allí, en el centro del escenario majestuoso, silencioso, perfecto, apareció el reloj del corazón. Un murmullo de asombro recorrió la sala. La pieza era monumental, una obra de arte que parecía respirar. Su péndulo se movía con una gracia silenciosa, casi mágica. Vi el rostro de mi hijo. Se quedó paralizado. La confusión, la incredulidad y un pánico incipiente se dibujaron en su cara. Ese no era el armatoste fallido que había regalado a un chatarrero. Era una obra maestra. Antes de que pudiera reaccionar, Miguel, mi leal Miguel, subió al escenario y tomó el micrófono. «Gracias por sus palabras, señor Vargas», dijo con una calma helada, dirigiéndose a mi hijo, «pero el verdadero anfitrión de esta noche no puede acompañarnos». Y entonces, en la pantalla, gigante detrás del reloj, apareció mi rostro. No una foto, un video que habíamos grabado en secreto. Mi cara, demacrada por el sufrimiento, mis manos, temblando incontrolablemente. Mi voz, aunque débil, era clara. «Mi nombre es Simón Vargas», dije, y la sala entera guardó un silencio sepulcral. «Y yo soy el creador del reloj del corazón. Les hablo desde el asilo donde mi hijo, el hombre que acaban de aplaudir, me abandonó después de destrozarme las manos y romperme la cadera para poder vender mi taller como un montón de chatarra. Conté la historia, toda. El asalto, el engaño, el abandono, y conté el secreto del reloj, el compartimento oculto con las escrituras originales que probaban que el taller no podía ser vendido, y la colección de joyas que mi hijo había despreciado. El video terminó. La luz del salón volvió, y todos los ojos, cientos de ojos, se clavaron en mi hijo. Ya no lo miraban con admiración, lo miraban con asco. Vi a los empresarios de la cafetería, que estaban en primera fila, levantarse y salir de la sala. Sus rostros eran máscaras de furia. Vi a Valeria, su mujer, dar un paso atrás, alejándose de él como si tuviera la lepra. Mateo estaba solo en el escenario, bajo la luz de un reflector, con la boca abierta, sin poder emitir un sonido. Su mundo, su futuro, su nombre, todo se había hecho añicos en 5 minutos. Desde mi cama vi cómo se llevaban el micrófono de las manos de Miguel, cómo la seguridad lo escoltaba fuera del escenario, cómo la gente se apartaba a su paso como si fuera un apestado. Mi padre solía decirme, como su última frase de oro: «Puedes vender los engranajes y el metal, pero nunca puedes vender el tiempo». Y el tiempo, amigos míos, al final, siempre revela la verdad y cobra cada una de las deudas. Esa noche, el tiempo le había presentado la cuenta a mi hijo, y era impagable. La noche de la exhibición, desde la soledad de mi cuarto de asilo, vi cómo el mundo de mi hijo se desmoronaba en tiempo real. Pero cuando apagué la tableta, el silencio que quedó no fue de triunfo, sino de una profunda y agotadora paz. La venganza, ese mecanismo complejo y oscuro, había completado su ciclo. La gran campana de la justicia había sonado, y ahora solo quedaba el eco. Ya no había más batallas que planear, ni más trampas que tender. Solo quedaba yo, un viejo con las manos rotas,
esperando el amanecer de un nuevo día, sin saber qué forma tendría. La mañana siguiente, el asilo era un lugar transformado. Las enfermeras que antes me ignoraban, ahora entraban a mi cuarto con pretextos absurdos, solo para mirarme con una mezcla de asombro y temor. La directora, una mujer dura y pragmática, me trajo el desayuno personalmente. Su rostro era una máscara de arrepentimiento forzado. El viejo loco de la cama 8 se había convertido de la noche a la mañana en una leyenda viviente, en el maestro del tiempo, del que todos los periódicos hablaban. Mi liberación fue un acto de una justicia casi teatral. Al mediodía, no fue un familiar quien vino a buscarme. Fue una comitiva. Miguel, mi leal hijo adoptivo, venía al frente acompañado por abogados del Instituto Cultural y por un representante del gobierno del Estado. Traían los papeles que anulaban la tutela fraudulenta de mi hijo y una orden judicial que me restituía todos mis bienes. Al salir de ese lugar, en mi silla de ruedas, empujado por Miguel, pasé frente a la oficina de la directora. Ella bajó la mirada. No dije nada. Mi silencio, en ese momento, era más elocuente que cualquier acusación. Regresé a mi taller. Lo encontré tal como mi hijo lo había dejado. Un cascarón vacío, profanado, con el fantasma del reloj del corazón marcando un hueco en el fondo. Pero ya no era un lugar de tristeza. Era un lienzo en blanco. ¿Y Mateo? Su caída fue tan rápida y tan completa como su ascenso había sido falso. La cadena de cafeterías lo demandó por fraude. Los dueños del apartamento de lujo lo desalojaron. Y Valeria, su mujer, la musa de su codicia, desapareció. Lo último que supe fue que, ahogado en deudas y en vergüenza, se fue de Zacatlán. Un hombre quebrado no por mi venganza, sino por el peso de su propia alma vacía. No sentí alegría, solo la triste confirmación de que un mecanismo construido sin honor, tarde o temprano, se detiene para siempre. Y entonces, con el pasado finalmente enterrado, nos dedicamos a construir el futuro. Con la fortuna de los relojes antiguos de mi abuelo, que vendimos a un museo nacional que prometió conservarlos para siempre, y con las donaciones que llegaron de todo el mundo, fundamos la Escuela de Relojería Monumental Simón Vargas. Mi taller, mi santuario, renació. Lo restauramos, no para ser el negocio de una sola familia, sino para ser el hogar de un legado compartido. Se convirtió en la primera escuela gratuita de alta relojería de México, un lugar donde jóvenes de todo el país, con talento en las manos pero sin recursos en los bolsillos, vienen a aprender el arte de medir el tiempo. Y yo, Simón, el viejo maestro de manos temblorosas, me convertí en su director. Mis manos ya no pueden ensamblar un escape diminuto, pero mis ojos, mi experiencia y mi voz pueden guiar a las manos de una nueva generación. El secreto del escape silencioso, el que mi hijo despreció, ya no es un secreto. Es la lección final que se enseña a los graduados más prometedores. El conocimiento que Mateo intentó dejar morir ahora es una semilla que florece en 100 nuevos talleres. El reloj del corazón volvió a casa. Ahora preside el salón principal de la escuela, su péndulo moviéndose en un silencio majestuoso, un recordatorio perpetuo de que el verdadero valor no hace ruido. Es el guardián de nuestra escuela, el corazón que bombea la inspiración a nuestros estudiantes. Hoy les hablo desde el balcón de ese taller. Estoy en mi silla de ruedas con una manta sobre las piernas. Abajo, en el patio, veo a Miguel, mi leal Miguel, ahora convertido en un maestro por derecho propio, enseñando a un grupo de jóvenes a pulir una pieza de latón. El aire huele a aceite y a esperanza. El sonido del tic-tac de docenas de mecanismos en proceso es la música más hermosa del mundo. Al final, descubrí que un hombre no es lo que posee, sino lo que crea. Mi hijo me destrozó las manos para que dejara de crear relojes, y Dios, a cambio, me dio la misión de crear relojeros. Y ese, amigos míos, es un legado que desafía al tiempo mismo. Gracias por escuchar mi voz. Si crees, como yo, que la bondad y la dignidad son nuestra mayor fortaleza, suscríbete para no perder ninguna de las historias que nacerán aquí. Me llenará de fuerza saber que no estoy solo, así que por favor, dime en un comentario desde qué parte del mundo me estás viendo.